Amén. Ahora vamos a pedir a nuestro hermano William pueda hacer el comentario de esta porción de la palabra que toca de la parashá de hoy. Y todos vamos a estar muy atentos y gozosos en la presencia de nuestro Abacadosh. Amén. Adelante, mi hermano William. Amén, amén. Bendiciones entonces para todos nuevamente y bueno, vamos a comenzar este estudio de la porción de la Torá que es Devarim, la número 44. Tengo unos problemitas con el internet, esto ya me viene sucediendo casi permanentemente, así que si en algún momento no se escucha o se frisea mi pantalla, tal vez yo no me voy a dar cuenta, me mandan un mensajito al celular, por favor. Ya, gracias. Bien, porción de la Torá, número 44, la porción de Devarim. Leía nuestro hermano Pablo la primera liyá de esta porción. Recordemos que la Torá cuenta con 5 libros, que son los que escribió Moshe Rabenu, Moshe el profeta de Adonai, el siervo de Adonai, y cada libro tiene divisiones, son las porciones de la Torá. En los 5 libros tenemos 54 divisiones o secciones de la Torá que estudiamos anualmente, de acuerdo al ciclo anual de lectura, y en cada porción tenemos una subdivisión que es por aliyá, que son secciones de la porción de la Torá a la cual nosotros vamos haciendo las lecturas. Si bien nuestro hermano Pablo ha leído la primera aliyá de la porción de Devarim, que es la número 44, el comentario se va a ampliar un poquito para tratar de abarcar casi toda la Torá, toda la porción de la Torá. Bien, siguiendo nosotros con el estudio de tratar de analizar las escrituras desde un contexto de Torá y también desde un contexto un poco más relacionado también con los escritos de los discípulos del Mashiach, nosotros vamos en este momento a compartir lo que hemos podido ir aprendiendo a lo largo de mucho tiempo a través de muchos sabios que han estado enseñándonos en la comunidad y también hemos estado aprendiendo. Así que los comentarios que nosotros hacemos no son inventados, ya como alguno podría pensar, no es que nosotros nos sacamos algo o alguna revelación personal de cada uno de nosotros, no, son comentarios que cuando nos ponemos a estudiar a los sabios del pueblo de Israel, encontramos mucha sabiduría, encontramos mucha revelación. Entonces, comenzamos en este momento hablando acerca de la palabra Devarim. Devarim es la palabra, significa palabras y es precisamente el nombre del libro. Habíamos explicado que generalmente los libros de la Torá tienen nombres que se relacionan con las primeras frases o específicamente con las primeras palabras de cada libro. Por ejemplo, Bereshit es porque en el principio se escribe Bereshit y sería el nombre del primer libro de la Torá, que traducido al castellano nos ha llegado como Génesis, y así podemos seguir viendo otros ejemplos como el libro de Éxodo, que en hebreo se conoce Shemot, porque en Shemot comienza diciendo estos son los nombres, y nombres en plural es Shemot. Y cuando llegamos a Devarim, las primeras palabras que dice este libro de Devarim, estas son las palabras que habló Moshe. Bueno, entonces como el fuerte es Devarim, palabras, entonces el libro se llama Devarim. A diferencia de los nombres que nosotros hemos recibido, cada libro se relaciona generalmente con la primera expresión que se encuentra escrito en el libro. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ir escudriñando un poco con relación a lo que ya los sabios del pueblo de Israel han comentado con relación a estos escritos. Y lo interesante, ustedes han podido ver en el estudio de la Torá, que generalmente tanto Moshe como los profetas generalmente dicen y Adonai habló a Moshe y Moshe se dirigió al pueblo. Entonces entendían que eran las palabras del Eterno. Lo curioso es que en este libro
empieza escribiéndose de la siguiente manera. Estas son las palabras que habló Moshe. Obviamente, perdón. Obviamente que no son palabras representativas o exclusivamente de Moshe. Moshe, al igual que el Mashiach, no hace nada ni dice nada si no es en armonía con la voluntad del Eterno. O sea, todo siempre se manifiesta en esos sentidos. Pero aquí los sabios del pueblo de Israel indagan y quieren hacer manifestar algo que es muy común en cada uno de estos siervos, especialmente de Moshe y especialmente del Mashiach. Por ejemplo, cuando dice estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel, a este lado del Jardín en el desierto, entonces debemos entender que estas palabras que habla Moshe en realidad representan toda la vivencia de lo que el pueblo de Israel sostuvo y mantuvo en el lapso del peregrinaje que tuvo el pueblo de Israel en el desierto. Con esto queremos decir de que todo lo que va a comentar Moshe es como que si estuviera haciendo un repaso de todo lo que se ha vivido hasta este momento del pueblo de Israel. Debemos recordar que estas palabras que Moshe habla, él las dice inmediatamente que él recibe la orden de que nombre un sucesor para que pueda ingresar a la tierra prometida, porque como leímos en la anterior porción de la Torá, ya el Eterno le pedía que busque, que transfiera su autoridad a alguien para que sea el conductor del pueblo de Israel y el que los va a introducir al pueblo de Israel. Y Moshe, habíamos dicho que él no quiso hacer prevalecer tal vez algo personal, sino que él en su humildad le dice al Eterno que sea él quien escoja. Entonces el Eterno escogió a Yehoshua. Pero la condición de escoger un nuevo líder que los va a introducir a la tierra prometida es por aquello que ya Moshe sabe, que no va a entrar él ya no va a poder entrar a la tierra prometida. Y entonces Moshe, inmediatamente que recibe esa orden, esa instrucción, ya el pueblo de Israel está al otro lado del Jordán, o sea, está mirando la tierra, está ahí la tierra, la cual van a pasar a poseer, pero sin embargo Moshe hace un resumen, quiere mandarles un mensaje, y ese mensaje que va a enviar Moshe Rabenu es un mensaje que se va a mantener y va a permanecer por todas las generaciones, de tal manera que el mensaje que Moshe va a empezar a hablar a los hijos de Israel también es un mensaje para nosotros, también es un mensaje para las generaciones posteriores a aquella generación que va a ingresar a la tierra prometida. Entonces, muchos coinciden de que, bueno, hay dos opiniones que se vierten al respecto, de que Moshe está en el primero de Adar, el primero del quinto mes, está parado y le queda como una semana. Sabemos nosotros que muchos dicen que la muerte de Moshe Rabenu fue el 7 de Adar. Unos dicen que en realidad son estos relatos que encontramos o estas palabras que encontramos en el libro de Devarim, Moshe lo hizo en el lapso de una semana y él empezó a hablar elocuentemente durante una semana. La otra opinión es que dicen no, esto empezó en el mes cuarto y va a tener como 37 días, los 30 días del mes cuarto más los 7 días del mes de Adar, en 37 días. Entonces tenemos esas dos opiniones. Lo importante aquí es que Moshe hace un alto en la peregrinación del pueblo de Israel, hace un alto para expresarle las palabras, unas palabras muy importantes. Y el libro de Devarim es un libro que se manifestó de esa manera. Los otros libros se debe entender, el libro de Bereshit, el libro de Shemot, Vaikra y Bamidbar, los 4 previos libros de la Torá que él escribió, se debe entender que él lo hizo en el lapso entre la salida de Egipto y antes de este evento. O sea que puede ser que haya tardado como 38 años, 40 años, algunos dicen 40, otros dicen 38 años, en los cuales Moshe estuvo redactando los libros. Él estuvo
guardando todo aquello que el Eterno le había revelado. Lo transmitió a las generaciones a través de los libros que él escribió. Pero el libro de Devarim lo va a manifestar en los últimos días de su vida. ¿Por qué? Porque ya él recibió la orden de que él no va a entrar a poseer la tierra prometida. Él no ingresa con el pueblo. Y ya él ha debido determinar a un líder, en este caso Yehoshua bin Nun, que habíamos dicho que es un cuadro también de un posterior Yehoshua, porque si bien Yehoshua bin Nun era el líder que iba a salir y entrar con el pueblo de Israel en las batallas que Israel va a lidiar, a la muerte de Yehoshua bin Nun, otra vez el pueblo de Israel está sin pastor. Entonces entendíamos nosotros que cuando dice el Eterno que lo escoja Yehoshua, es precisamente un marco, es un prototipo de un posterior Yehoshua, que es el que sí va a entrar y es el que va a ser la cabeza de Israel, va a ser la autoridad de Israel, y el cual no va a tener no va a estar sujeto a variación en el tiempo, ni su reino va a tener fin. Por consiguiente, entonces nosotros entendemos que todas las palabras de la Torá siempre apuntan al líder por excelencia que el Eterno va a ungir, en este caso que sería el Mashiach. Entonces aquí dice, estas son las palabras que habló Moshe. Ahora, previo a todo lo que hemos dicho, Moshe, el hombre que en un momento él se caracterizó como una persona torpe en el habla, una persona que no era fácil para hablar, ahora él va a hablar a toda la congregación de Israel elocuentemente. Él va a hablar a toda la congregación de Israel superando aparentemente una limitación que él tenía. Habíamos comentado el día martes en cuanto al estudio de la opinión de los sabios. Habíamos leído un artículo de los sabios. Para resumirlo, simplemente vamos a decir que los sabios dicen cómo puede ser posible un hombre que hace unos versículos atrás, por así decirlo, en Shemot capítulo 3, cuando el Eterno lo va a comisionar para poder ir a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, él se niega y le dice que mande a otro porque él es torpe de lengua, él no se sabe expresar muy bien. Algunos comentaristas, siendo oídos a lo que enseña el Midrash, acerca de una narración que encontramos en el Midrash, dicen que Moshe tenía un problema en la lengua, tenía un defecto en la lengua, y algunos empiezan a decir inclusive de que era tartamudo, ¿ya? Que era una persona muy limitada para hablar porque no se sabía expresar, no se daba a entender muy bien porque tenía ese defecto, que era un poquito como que tartamudo. Sin embargo, nosotros analizando y profundizando el texto, y de acuerdo a la opinión de los sabios vierten la siguiente opinión. El hecho no era de que Moshe tenía un problema o un defecto en los labios, sino que Moshe decía, bueno, el faraón tiene una corte, y dentro de la corte del faraón encontramos nosotros a muchos ministros que hablan de diferentes idiomas. Entonces cada persona que va a la corte del faraón le traduce al faraón. Y el faraón aparentemente conocía como 70 idiomas, que son las 70 naciones en las cuales nosotros habíamos visto que en la porción Noah, cuando se produce lo que es la dispersión de Babel, se generaron a causa de una confusión que produjo el Eterno en la forma de comunicarse de estas personas, de esa generación, de esa civilización, la civilización de Babel. Entonces hubo una confusión y se generaron ahí los idiomas. Se dice que, por lo menos lo explican los sabios, de que el faraón solo dominaba 70 idiomas. Tenía consejeros que les explicaban todas las razones de todos los lugares, de todas las sociedades que había esclavizado. Y él dominaba, él tenía información en 70 idiomas. Pero el que no dominaba muy bien era el idioma hebreo. Y es por eso que Moshe le dice al Eterno que comisione a otro, porque él no está preparado para darse a conocer con facilidad ante los ministros del faraón. O sea, él va a ir a entrevistarse con el faraón, pero seguramente los ministros le van a interpelar y él no va a poder comunicarse, y cuando le pregunten algo en otro idioma, Moshe iba a tener una limitación. Entonces los sabios dicen que la limitación de Moshe no es en el sentido de que era tartamudo, tenía un problema en los labios, como muchos nos los han dicho, inclusive el Midrash así lo refleja, que cuando era niño y estaba precisamente en el palacio del faraón, le ponen un carbón y una espada, y él toma el carbón y lo pone a su boca,
porque si tomaba la espada iba a significar que representaba un peligro para el faraón y que debería matarlo. Ustedes recuerdan esa porción del Midrash. Sin embargo, algunos dicen que vino un ángel, tocó la lengua de Moshe y quedó como que tartamudo. Pero ahora nosotros nos conectamos con la sabiduría del pueblo de Israel y no es tanto así, sino que Moshe tiene que expresarse cuando fue comisionado por el Eterno con todos esos ministros, tiene que relacionarse para que esos ministros le planteen la situación al faraón y el faraón esté enterado a lo que viene Moshe. Y Moshe le dice que él no es el apropiado, en su humildad obviamente, que por qué no envía a otro. Entonces el Eterno le dice que él irá, pero su hermano Aharón será el que hable por él. Es decir, el Eterno le va a hablar a Moshe y Moshe le va a transmitir a Aharón, y a Aharón, que ya está saliendo a encontrarse con Moshe, porque recordemos que Aarón recibió la instrucción de salir a buscar al encuentro de Moshe, mientras Moshe es comisionado para poder ir a liberar al pueblo de Egipto. Entonces, ahí vemos nosotros cómo es que el Eterno le dice, bueno, entonces va a ser Aharón. Porque Aharón era un líder respetado en la comunidad de Israel en los días de la esclavitud en Egipto, y además entendemos que era una persona muy capacitada. Por si acaso, Aharón era una persona muy capacitada y él podía hablar y dominar en los 70 idiomas. Entonces, al principio dicen los sabios, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que versos anteriores nos dice que Moshe no tiene facilidad, no puede expresarse en todos los idiomas, pero ahora lo vamos a ver elocuentemente? ¿Y en qué sentido es que dicen los sabios que lo van a ver elocuentemente? Es que Moshe va a empezar a hacer un repaso de la Torá. Por eso se llama el libro de Devarim, el quinto libro de la Torá, un resumen de la Torá o una repetición de la Torá. Y en este caso Moshe ya no lo tiene a Aarón, ahora es Moshe quien va a dirigirse directamente al pueblo, y los sabios dicen que de un hombre que tenía la limitación de los idiomas, que no manejaba todos los idiomas, ahora cuando va a repetir la Torá, todos los escuchan. Y es más, se dice que Moshe empieza a dar la Torá nuevamente en 70 idiomas. En 70 idiomas, es decir, en todos los idiomas, para que todas las naciones lo entiendan. Y es esto en lo que se enfocan los sabios del pueblo de Israel. Estas son las palabras de Moshe, y Moshe va a empezar a repetir todo lo que aconteció a lo largo de la travesía en el desierto a esta nueva generación. Y decíamos que esta generación está a punto a ingresar a la tierra prometida. Esta generación está haciendo una pascana, podemos decir en nuestros términos, está haciendo un alto, Moshe los quiere preparar para que cuando ellos estén ingresando a la tierra prometida, sepan cuáles son sus obligaciones, sepan cuáles son sus compromisos, y que no por ninguna razón vuelvan a cometer los errores que hace 38 años los Meraglim cometieron, o que sus padres cometieron, aún inclusive cuando se rebelaron contra el Eterno. Entonces Moshe a partir de ahora les va a empezar a hablar en términos de hacerles recuerdo por todas las situaciones que pasaron sus padres. Y lo más interesante de todo, como dicen los sabios, que todos lo entendieron, todos entendieron a Moshe, aquel que era limitado en expresarse. Ahora todos entienden a Moshe, un hombre que vivió precisamente preparándose, superándose. Él no solamente estuvo en el desierto esperando que el Eterno pueda direccionar sus palabras, sino que él obviamente se fue preparando. Y entendemos nosotros que en este punto ya de la vida de Moshe, de la etapa de Moshe empieza y entrega la Torá, pero como para que lo entiendan todas las naciones, Y esto no es algo nuevo, sino que los sabios también explican que cuando venga el Mashiach, es decir, así como hoy Moshe entrega una nueva Torá en el sentido de que es una recapitulación de todo lo que ya está escrito, de todo lo que le reveló el Eterno en los libros anteriores, y ahora que Moshe se lo va a volver a repetir a esta generación, la generación que va a ingresar inmediatamente o dentro de unos días más a poseer la tierra prometida a la cabeza de Yehoshua ben Nun. Ahora Moshe está revelando cosas. Nosotros al leer Devarim encontramos algunos aspectos que tal vez no están literalmente escritos en los previos libros.
Y aquí encontramos más detalles, es decir, que hay mayor revelación. Y en otras palabras, Devarim viene a ser un complemento, el Humash Devarim viene a ser un complemento de todo lo que ya está escrito, porque se nos revelan muchas cosas, algunos detalles que son exclusivos del libro de Devarim, pero que forman parte de todo lo previo escrito. Y es por eso que algunos dicen, entonces es aquí cuando Moshe trae una nueva Torá. No es que sea una nueva Torá, sino que una revelación un poco más profunda de todos los detalles que no estaban muy explícitos en los libros previos. Y en ese sentido, Moshe se puede decir que trae una Torá renovada, no que la cambia, es la misma Torá, pero con detalles más profundos, más específicos. Y esto también lo comentan los sabios, que en la era del Mashiach, el Mashiach va a traer una Torá nueva, pero no nueva en el sentido de que ya no, lo demás no sirve, sino renovada en cuanto a la revelación. Si lo que el libro de Devarim, para que lo entendamos así, lo que está escrito en el libro de Devarim es el cuerpo, o sea, lo que trajo Moshe fue una Torá nueva, una Torá renovada, una Torá con revelación, que le está hablando a esta nueva generación. No está cambiando nada de lo que ya está escrito, sino que les trae una nueva revelación. Se puede decir que Devarim, así como Moshe trajo esta Torá renovada, vendría a ser como el cuerpo. Pero cuando venga el Mashiach, va a traer una Torá renovada, no es nueva, renovada, pero con una revelación profunda de los secretos profundos de lo que está diciendo Moshe Rabenu en este momento. Por eso se dice que en la era del Mashiach, el Mashiach, al igual que Moshe, él va a traer una Torá más revelada. Permítanme leer lo que dice el profeta Isaías, aquí en el libro de Isaías. Ustedes lo pueden apuntar. Isaías 51:4. Isaías 51:4 dice: saldrá una Torá de mí y pondré mi justicia a la luz de los pueblos. Entonces, en ese espíritu no podemos pensar de que vendrá una nueva Torá. No va a venir una nueva Torá, sino que debemos entender que en este caso se refiere al segundo Redentor, al Mesías. Y como dice aquí, será como el primer Redentor, así como Moshe relató la Torá y se convirtió en una nueva Torá como él lo hizo. El Mesías revelará una nueva Torá al mundo en la era mesiánica. Entonces la Torá saldrá de Sion y todas las naciones ascenderán a Jerusalén en la era mesiánica para aprender la Torá del Mashiach. La nueva Torá del Mashiach saldrá a todas las naciones. La nueva Torá del Mashiach se va a entender en todos los idiomas, saldrá a todas las naciones. Entonces lo que vemos nosotros, el comentario de los sabios y también con lo que relacionan con lo del Mashiach, no es algo nuevo. Entonces cuando venga el Mashiach se encargará de revelar las cosas profundas, los secretos, los misterios de que encontramos nosotros en la Torá. En este tiempo nosotros sabemos que hay muchas posiciones en cuanto a puntos de revelación de la Torá. No que estén mal los puntos, que un rab puede manifestar sobre un pasaje de la Torá u otro rab pueda manifestar otro punto. No estamos diciendo que están en contradicción, pero cuando venga el Mashiach pondrá todo en su cabal entendimiento. Entonces, estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel al otro lado del Jordán. Los sabios nos explican y nos enseñan de que Moshe superó esa limitación y ahora está revelando esta Torá, pero para que sea entendida inclusive en los 70 idiomas, que representan a las 70 naciones que hay en el mundo. Es una Torá de revelación para el mundo también, pero específicamente en ese momento para su generación. Bien, y esto tiene una relación, lo comentábamos el día martes, esto tiene una relación muy importante con aquellos que también son seguidores del Mashiach. Así como vemos nosotros que la Torá enfatiza de que, los sabios enfatizan de que la Torá tiene que ser manifestada también a todas las naciones, que todas las naciones tienen que participar de la revelación de la Torá. También nosotros debemos entender que como seguidores del Mashiach, como seguidores de nuestro Rab, tenemos esa gran responsabilidad de transmitir el conocimiento de la Torá en cada uno de los lugares donde nosotros
desenvolvemos, nos desempeñamos y transmitir también la Torá, el concepto de la Torá, los mensajes de la Torá, el espíritu de la Torá, también a muchas culturas, a muchos pueblos, si es que está dentro de nuestro alcance. Nosotros recordemos que cuando el Mashiach, antes de ascender, después de haber resucitado, antes de ascender, les dice a sus discípulos que no se vayan de Jerusalén, que permanezcan todavía un tiempo más. Más o menos estamos hablando que 10 días después es lo que va a acontecer, es la promesa, ¿no? Desde la muerte del Mashiach en Pesach a 49 días después, sabemos que 50 días después viene la fiesta de Shavuot, y aparentemente como unos 10-11 días antes de que el Mashiach asciende, pero les dice a sus talmidim, les dice a sus seguidores que no se vayan, porque ellos de aquí a poco, de aquí a unos cuantos días, van a recibir la promesa, van a recibir la visitación del Eterno, y será precisamente en Shavuot. Que lo que aconteció, le dice, no quiero que se vayan de Jerusalén porque ustedes son mis testigos y van a dar testimonio de mí no solamente en Jerusalén, no solamente en Samaria, sino hasta lo último de la tierra, como está escrito en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, creo que es del verso 6 en adelante, y que van a recibir poder, o sea, van a recibir unción, van a recibir revelación de parte del Eterno a través del Ruach HaKodesh. Y como que ellos obedecieron, no se retiraron de Jerusalén, inmediatamente llegó la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés como la conocemos en nuestro mundo occidental, y los seguidores del Mashiach y otras personas que también habían creído en él estaban reunidos en el santuario, en el templo, es decir, que habían ido a la festividad de Shavuot, habían participado de lo que representa el sacrificio de Shavuot, lo que establecía precisamente la porción anterior que estábamos estudiando acerca de los sacrificios de todas estas festividades. Ellos participaron del sacrificio de Shavuot. Para aquellos que aún siguen manifestando que después del Mashiach ya no hay más sacrificio, habíamos explicado puntualmente sobre ese aspecto. El Mashiach no vino a anular todos los sacrificios, no vino a anular o a dejar sin aplicación todos los sacrificios dentro del santuario, como lo promueven algunos líderes, ¿no? Ellos fueron a Shavuot, era la fiesta de Pentecostés, tuvieron que ir al templo, estaban en un templo, eran muchas personas, no podemos tener la mente limitada y decir que estaban entre 4 paredes, en un cuarto pequeño, en un aposento pequeño, tanta gente habiendo entrado ahí. No, ellos estaban en el santuario, en una parte donde se les permite estar a las personas, y estaban ellos orando unánimes en Shavuot, y inmediatamente vino un viento recio y se manifestó en ellos, y muchos vieron que el viento recio se posó entre ellos como si fueran lenguas de fuego. Y en ese sentido vemos nosotros que lo mismo que aconteció en el monte Sinaí, en Har Sinaí, donde toda esa comunidad que había salido de Egipto 50 días después, a los pies del monte Sinaí, inclusive los hijos de Israel y las otras culturas que salieron con el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, fueron a los pies del monte Sinaí, y ahí también ellos recibieron la voluntad del Eterno. Ahí en el monte Sinaí, cuando escucharon las 10 declaraciones, ellos escucharon audiblemente la voz del Eterno. El nivel espiritual era muy elevado, y la Torá nos relata de que no solamente escucharon, sino que también vieron la voz del Eterno. Y los sabios nos han dicho que lo que ellos vieron en realidad era algo que se les posaba sobre las personas como en lenguas de fuego, y cada uno en su idioma entendía las palabras del Eterno. Ese fue un evento muy importante, y eso lo manifiestan los sabios del pueblo de Israel. Y habíamos explicado también que en ese momento, cuando el pueblo de Israel recibió la revelación en Har Sinaí, en el monte Sinaí, de Atzeret HaNitbrot, las 10 declaraciones, también habíamos dicho de que los enfermos se sanaron. Fue algo milagroso, porque como vieron las voces del Eterno, quiere decir que todos fueron testigos, es decir, que los ciegos pudieron ver, escucharon esa voz como un trueno, como un shofar muy fuerte. Todos fueron testigos de la revelación del Eterno. Quiere decir que los sordos también se sanaron.
Y como todos estaban de pie delante del monte, también entendemos que los cojos también fueron sanados. Fue una época de visitación del Eterno muy grande, y el Eterno obró con milagros de tal manera que todos escucharon la voz del Eterno. Y es más, nos dicen a nosotros los sabios, nos transmiten la tradición de que se posaron sobre ellos lenguas como de fuego para entender lo que el Eterno hablaba en sus propios idiomas. Entonces, lo que aconteció en Shavuot con los seguidores del Mashiach no es algo inventado, como algunos dicen. No es algo que ellos se sacaron de la mente, no es algo que ellos pudieron tal vez en un momento inventarse. Recordemos que son escritos que se obtienen en el siglo I de la era común. Todo lo que se escribe a través de los seguidores del Mashiach está muy relacionado a la tradición del pueblo de Israel, está muy relacionado a todo aquello que ha estado viviendo el pueblo de Israel, sobre todo transmitido por los sabios del pueblo de Israel. Entonces los seguidores del Mashiach para nada se inventaron eso. Eso es algo que es propio de la cultura del pueblo de Israel. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué pasó en ese Shavuot después de la resurrección del Mashiach? Ellos estaban perseverando unánimes en la oración, y de pronto vino como un viento recio y se posaron sobre ellos unas lenguas como de fuego, e inmediatamente ellos, investidos por la visitación, por la promesa, por la llenura de Ruach HaKodesh, como lo dijeron los profetas, que el Eterno iba a poner de su espíritu sobre toda carne, y que ellos iban a empezar a profetizar, iban a empezar a hablar cosas profundas o mensajes profundos del Eterno. Y nosotros vemos que ellos empiezan a hablar en diferentes idiomas, y nos relata el libro de Hechos de los Apóstoles de que habían muchos visitantes, porque recordemos que la fiesta de Shavuot, al igual que Pesach y al igual que la fiesta de Sukkot, son festividades donde se tiene que peregrinar a Israel. Y habían personas que visitaban, habían comunidades judías que visitaban de diferentes lugares, del Ponto, de Babilonia, de muchos lugares. Venían porque es una misbah de la Torá, es hacer peregrinaciones en estas festividades. Y ellos, estando en esa festividad de Shavuot, se sorprendieron porque estos seguidores de Yahushua estaban hablando cosas muy, muy importantes en los idiomas de las ciudades donde esas comunidades radicaban, donde esas comunidades se comunicaban en otros idiomas. Entonces ellos empezaron a hablar, y es importante que lo enfaticemos, no en lenguas como los movimientos generalmente dicen, que empezaron a hablar lenguas y sonidos indecibles, y que eso es una manifestación del Espíritu Santo, como ellos le llaman. No estamos hablando de eso, y eso además es una mala interpretación. Si usted va a un lugar donde le dice, si usted no balbucea, si usted no habla lenguas extrañas, lenguas angelicales, si no se estremece y empieza a hacer sonidos indecibles, usted no está lleno del Espíritu Santo. Así dicen, pero no tiene nada que ver. La verdad que eso es un concepto posterior, occidental, desconectado de la cultura de Israel. En realidad, ellos hablaron en otras, no vamos a decir lenguas, sino en otros idiomas. Empezaron a profetizar en otros idiomas, porque ese es el contexto de que nos habla Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y capítulo 2. Hablaron en otros idiomas, y los visitantes, los judíos visitantes de otros países, que tienen sus comunidades en otros países, y en esos otros países hablan los idiomas también de otros países, cuando los vieron a ellos profetizando, les hablaban en los idiomas que para ellos eran comunes en sus comunidades, en sus países donde estaban desarrollando su judaísmo. Entonces vemos nosotros que en realidad lo que pasó en Shavuot fue que la Torá del Eterno también se empezó a distribuir en todos los idiomas, para que todos tengan esa revelación de que el Mashiach ya se había manifestado. Y sucede que en ese momento Shimon Kefa es el que se pone en pie y les dice a los demás: miren, nosotros no estamos ebrios, nosotros estamos hablando en otros idiomas. Y les empieza a hablar de Joel, le empieza a hablar de la profecía de Joel, de que el Eterno iba a investir con su Espíritu Santo sobre toda carne que le busque y que le sirve. Sus hijos iban a ver visiones, los jóvenes iban a profetizar, y los ancianos iban a ver sueños. O sea, iban a recibir revelación de parte del Eterno a un nivel de nebuá muy elevado.
Y él empieza a transmitir el mensaje, y después de ese mensaje 3.000 personas se convirtieron, se hicieron creyentes por lo que les fue revelado, por lo que ellos hablaban, y 3.000 conversos se unieron al movimiento del Mashiach Yehoshua. Y eso aconteció en Shavuot, y es lo que le decía el Mashiach: no se vayan, porque ustedes van a recibir la visitación del Ruach HaKodesh, de la Shekinah, y ustedes van a ser mis testigos, ustedes van a dar testimonio de mí, no solamente en Jerusalén, no solamente en Samaria, sino que también ustedes van a tener que dar testimonio de mí en todos los lugares donde haya un hijo de Israel, en todo el mundo. Y sucede que esa fue la gran comisión. El Mashiach les dijo que los va a mandar a todas las naciones. También en Mateo capítulo 24, si no me equivoco, también él lo enfatiza. Él lo enfatiza de que es necesario que la besorá del reino de Elohim sea manifestada en todas las naciones, y entonces vendrá el reino, el fin de esta era. Ese era uno de los propósitos claros que tiene el movimiento de Yehoshua, el Mashiach. Y eso solamente se pudo hacer en la medida de que la revelación del Ruach se manifestó en ellos, y ellos empezaron a hablar en los idiomas de las naciones, y muchas personas, muchos visitantes, entre ellos judíos de otras nacionalidades, y también seguramente gentiles temerosos del Eterno que venían a las festividades de Shavuot, también ellos escucharon la revelación del Mashiach y entendieron en diferentes idiomas. Entonces, cuando los sabios dicen que Moshe lo entregó la Torá en muchos idiomas, es algo muy, muy esencial dentro de la cultura de Israel. Ya esto pasó en el monte Sinaí, y cuando se nos dice que Moshe transmite diferentes idiomas la Torá, no debería sorprendernos. Ahora, cuando vemos que los seguidores del Mashiach tienen esa misma responsabilidad de difundir el mensaje de las Escrituras a todas las naciones, esa es nuestra responsabilidad. También nosotros, como discípulos del Mashiach, como seguidores del Mashiach, nuestro interés debe ser ese: comunicar las buenas nuevas del reino a otras personas, para que se conviertan de sus pecados al Elohim de Israel. Porque nosotros promocionamos al Elohim de Israel por medio de nuestro maestro, el Rabí. Yo no le voy a decir que se conviertan al Mashiach, le voy a decir que se conviertan al Elohim de Israel, porque la función de Moshe es que vivan la Torá del Eterno, y la función del Mashiach es que nosotros también le enseñemos a vivir la Torá del Eterno a las otras personas. Y esa es nuestra función, esa es nuestra misión. Entonces, Moshe se superó y le está hablando a esta generación y se dejó entender cabalmente a todos aquellos que estaban ahí antes de ingresar a la tierra prometida. Ahora, lo que va a decir Moshe es muy importante. Lo que Moshe le va a transmitir es un mensaje, como dijimos, que va a permanecer para todas las generaciones. No podemos entrar en todos los detalles. Estamos insistiendo, hermano, de que usted pueda participar de los estudios, para que usted pueda preguntar, para que usted también se pueda alimentar. No podemos encajar 3 horas de estudio en este tiempo, que es muy limitado. Pero sí es importante que usted se dé tiempo. Hemos dicho que hay cosas que son importantes para que usted pueda recibir instrucción. Bueno, lo hemos hablado, lo hemos comentado en los estudios, y el mensaje en el cual se va a centrar Moshe Rabenu es un mensaje para que el pueblo de Israel entienda que si ellos no se comportan, no se comprometen con la Torá de Elohim, no se comprometen con el honor del Eterno en la tierra prometida, va a acontecer cosas que aparentemente también les aconteció a sus padres. Y esto se relaciona mucho con lo que acabó de leer nuestro hermano Víctor. Hoy este Shabbat tiene un nombre, y este Shabbat, hay muchos Shabbat a lo largo del calendario hebreo que tienen nombres específicos. Y uno de los nombres específicos de este Shabbat es el Shabbat Hazón, el Shabbat de la visión. Y cuando empieza a leer nuestro hermano Víctor en Isaías capítulo 1, dice la visión del profeta Isayahu. Es por eso que este Shabbat se llama Shabbat Hazón. Porque esta porción de la Torá, de Barim, generalmente la estudiamos, a veces coincidentemente con el 9 de Ab, y a veces un Shabbat, el Shabbat previo al día en el cual cae el 9 de Ab.
Nosotros ya hemos hablado de esto hace 2 Shabbat, si no me equivoco, o 3 Shabbat. Hablamos sobre lo que fue el 17 de Tamuz y cómo desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Ab, estas 3 semanas son semanas donde nosotros hacemos introspección muy fuerte por todos los acontecimientos que vemos que acontecieron a lo largo de la historia, el 9 de Ab. Y este Shabbat Hasom, el Shabbat de la visión de Isaías, va en ese sentido. Porque la destrucción del primer templo, la destrucción del primer santuario, fue previsto precisamente por el profeta Isaías. Isaías les advirtió que si ustedes no cambian de actitud, si ustedes de verdad no se convierten, ustedes van a ver la destrucción del santuario. Y obviamente para esa generación eso era imposible. Moshe, en ese mismo sentido, es que está transmitiendo estas palabras. Va a empezar a hablar acerca del reproche. Va a empezar a hablar y a preparar a esta generación como que esta nueva generación, que son los hijos de los que salieron de la cautividad de Egipto, de la esclavitud de Egipto, son hijos que no participaron en los pecados de sus padres, pero Moshe se va a dirigir a ellos como en primera persona, como si ellos hubiesen sido los que participaron de esos pecados. Y les habla en primera persona. Y ustedes lo han podido escuchar, lo van a escuchar, los que han estado en el estudio. Y les dice, por ejemplo, en el capítulo 1 de Devarim, en el verso 27 dice: y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: ¿por qué Adonai nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Misraim para entregarnos en manos del amorreo y para destruirnos. ¿Cuándo fue que esta generación, estos jóvenes, estos niños que crecieron en el desierto hicieron eso? Eso no fue atribuible a ellos, sino a sus padres. Sin embargo, Moshe les habla en primera persona. Sin embargo, Moshe les quiere hacer entender la responsabilidad que ellos tienen de que si no se comportan a la altura de la Torá, todo lo que les aconteció a sus padres les puede llegar a acontecer, inclusive en la tierra prometida. Y es por eso que nosotros entendemos que aquellos que no viven al nivel de la Torá y quieren vivir en Israel, Israel los vomita, la tierra de Israel los vomita y los manda al exilio, los manda hacia afuera. Ahora, Moshe va a empezar a reprochar al pueblo de Israel en lugares específicos, en etapas específicas, donde el pueblo de Israel en su nivel de emuná decayó, y empieza a nombrar bastantes aspectos, empieza a nombrar bastantes puntos en los cuales merecía ser llamada la atención la comunidad de Israel. Pero como dijimos, lo interesante de Moshe Rabenu, que le habla a esta nueva generación, estos hijos que no participaron del pecado de sus padres, específicamente del pecado de los Meraglim, de los espías, por lo cual ellos tuvieron que vagar 40 años en el desierto. Y en ese sentido es que ahora Moshe les habla como si ellos también hubieran sido responsables, o sea que ellos también asuman la responsabilidad, porque Moshe no va a entrar con ellos a la tierra prometida. Moshe no los va a acompañar, no los va a ingresar, y Moshe se quiere asegurar hoy se quiere asegurar, Moshe quiere hacer todo lo necesario para que esa generación cuando entre no mengue en cuanto a su emuná, a su compromiso con el Eterno. Moshe está siguiendo los mismos ejemplos de Abraham Avinu, de nuestro padre, que antes de morir él preparó todo para que Isaac, sobre el cual iba a venir la promesa, sobre el cual iba a recaer la promesa, iba a ser confirmada la promesa en él. Isaac no tomase mujeres que no fuesen de otras culturas, que se mantuviesen la pureza dentro del pacto que el Eterno hizo con Abraham. Y sabemos que Abraham se preocupó inclusive hasta de conseguirle esposas y de conseguirle darle una porción de tierra, una heredad. Se preparó todo Abraham vino para nuestro padre Isaac, pero ahora Moshe, en la calidad de líder, en la calidad de padre, de esa generación, del instructor de esa generación, es que también prepara a esta nueva generación que va a entrar a la tierra prometida. Y les habla por anticipado lo que no tienen que hacer. Los está preparando para que ellos no se equivoquen, para que ellos se mantengan fieles al Eterno, porque ellos van a tener contacto con impureza en la tierra de Israel, la cual tienen que erradicar, la cual tienen que expulsar.
Tienen que sacar toda esa idolatría, toda esa cultura sanguinaria, esa cultura llena de ocultismo. Tienen que limpiar la tierra de Israel. Y no vaya a ser que por no estar fortalecidos, se unan en yugo desigual con ellos. Entonces Moshe les está recalcando y empieza un reproche. Habíamos dicho que hay dos tipos de reproches que resaltan los sabios, y específicamente lo transmite así el Rab David Hananía Pinto en base a la tradición de todo el pueblo de Israel, en base a la enseñanza de todo el pueblo de Israel. Hay dos tipos de reproches. Uno de los reproches es el que lo hacemos nosotros para buscar la corrección de nuestro prójimo, por amor al prójimo. A pesar de que el prójimo no nos tome en cuenta o no tome en cuenta nuestras palabras, o tal vez para el prójimo todo lo que hacemos nosotros no lo hacemos por su bien, él pueda llegar a pensar que es porque queremos simplemente criticarlo y no acepte para bien nuestras palabras, pero sin embargo la Torah nos ordena en Vayikra 19, Levítico 19, 17, que debemos nosotros en su momento poder hacer recapacitar con palabras a nuestro prójimo. ¿Ya? Ese es un tipo de reproche. Y el otro tipo de reproche que encontramos en la Torah es el que se da antes de la muerte. Y aquí Moshe está haciendo uso de ese tipo de reproche. Va a hablar con la comunidad de Israel y les va a exhortar a la comunidad de Israel a que se mantengan en los parámetros y en los límites de lo establecido por la Torah. No pueden salirse de los límites, de los parámetros de la Torah, de las regulaciones, de las instrucciones de la Torah. En ese sentido, entonces, es que Moshe no les habla de forma cariñosa, los reprocha. Y los reprocha por amor, porque Moshe es el que más quiere entrar a la tierra prometida. Es Moshe el que anhelaba entrar a la tierra prometida, establecer el santuario. Como hemos dicho en los estudios, hay misbah que solamente se pueden cumplir en la tierra de Israel, como por ejemplo los diezmos, ¿ya? Los diezmos me causa a mí risa, ¿no? Cuando muchos movimientos se basan en los diezmos, más que todo, se basan en el aspecto económico. Y diezmo por todas partes y diezmo para cualquier situación. Bueno, no, los diezmos son de las cosechas y se entregan a los levitas, no se entregan a los gentiles los diezmos. Ahora, otra cosa es que lo que habíamos también establecido el día martes es cuando nosotros queremos hacer una comunidad y en esa comunidad hay compromiso, hay responsabilidades. Entonces, entre todas las familias, las cabezas de familias se sobrellevan todos los compromisos de común acuerdo. Por eso es una comunidad donde todos estamos de acuerdo. Pero hay situaciones en las cuales nosotros debemos manejarnos siempre de acuerdo a la Torah. ¿Ya? Entonces, hay algunas personas que separan la 10ª parte y lo entregan para poder sostener las comunidades. ¿Ya? Eso vemos que hacen, pero eso de estar pidiendo diezmos y ofrendas, inclusive utilizan pasajes de la Torá y dicen que los ladrones no heredarán el reino de los cielos, y en qué me habéis robado, en vuestros diezmos y ofrendas. Y así que la gente que no tiene cultura de la Torá, que no tiene principios de la Torá, dice, entonces tenemos que dar diezmos, y tenemos que dar diezmos, y tenemos que dar diezmos, y si no damos diezmos somos ladrones. Bueno, eso ya se llama manipulación religiosa. Los diezmos no son exclusivamente para los hijos de Leví, para sustentar a los hijos de Leví, para que haya estudio de Torá, para que ellos sigan ejerciendo el servicio dentro del santuario, porque ellos no tienen heredad en este mundo. Entonces es la responsabilidad de toda la comunidad de Israel sustentar a aquellos que se dedican al servicio del santuario y al servicio de la difusión de la Torá. ¿Ya? Entonces, si usted es un líder y está escuchando, tal vez va a escuchar esta enseñanza, tiene que recapacitar. Usted quiere sobrellevar una comunidad, usted quiere llevar una iglesia de acuerdo a los parámetros de la Torá, entonces usted lo que tiene que decir, bueno hermano, ¿cuántos somos aquí? Somos 7, 8 familias los que permanentemente estamos, 10 familias los que permanentemente estamos. Tenemos que pagar esto, tenemos que cubrir esto. Y bueno, si yo me voy a dedicar a tiempo completo a la difusión de la Torá, yo también voy a tener que sustentar a mi familia, pero se hace
se programa y se determina un monto y entre todos tienen que estar de acuerdo y tratar de cubrir eso para que nunca haya problema. Después todo lo que se pueda recoger como ofrenda puede ayudar, puede servir para embellecer el lugar, puede servir para abrir otros lugares en la medida de sus posibilidades, pero no utilice el argumento del diezmo. No utilice el argumento del diezmo que es para usted, que el diezmo es para el líder. No, ofrendas que ustedes puedan establecer en sus comunidades al margen, está bien, pero no lo llamen diezmo. El diezmo, de acuerdo a la Torá, es solamente para los hijos de Leví, es solamente en la ciudad, en la tierra de Israel, y eso es lo que nos dice la Torá. Ahora, si usted quiere cambiar ese sentido, bueno, tendría muchos problemas en comprobarlo de acuerdo a las Escrituras. No es que porque usted sea pastor, apóstol o profeta, a usted se tienen que dirigirse todos los diezmos. Eso es invalidar la Torá, eso es andar en un camino paralelo, pero no en la Torá. Hay que ser sincero con todo lo que escuchan las enseñanzas de las Escrituras. Diezmos son solamente para los hijos de Leví. Si usted quiere recoger diezmo y enviarlo a Israel, pues bien, pero si usted quiere mantener su institución, no utilice el término diezmo. Si usted quiere recibir un sueldo, no diga el diezmo es para mí, porque si usted no es levita, no le corresponde. Así nomás es, de acuerdo a la Torá. Entonces, lo que usted tiene que hacer es ser sincero. Bueno, tenemos estos gastos, estos son nuestros alcances, tenemos que mantener, queremos construir, estamos haciendo este proyecto, pero no le llame diezmo. Necesitamos aportes voluntarios, necesitamos recursos, porque toda institución espiritual necesita recursos. Obviamente, se necesitan recursos para llevar a cabo una obra de envergadura espiritual, de difusión de la Torá. Los maestros obviamente necesitan recibir una remuneración en caso de que se dediquen a tiempo completo. Pero si no es así, no utilice la palabra diezmo, porque usted estaría manipulando las Escrituras en su favor, en su beneficio. Y estaría, en otras palabras, viviendo algo de las Escrituras, no en el camino de la Torá, sino en un camino paralelo, algo inventado por usted. Nosotros debemos tener ese enfoque, debemos abocarnos a la Torá. Y Moshe lo que quería era entrar a la Torá, entrar a la tierra de Israel, porque en la tierra de Israel hay mandamientos específicos. Y vuelvo a reiterar, el diezmo es solamente para la tierra de Israel y es solamente es para los levitas, para los que van a oficiar en el templo. Ellos son los que tienen que recibir los diezmos. Ahora, eso es de lo que se siembra y se trabaja en la tierra de Israel. Usted lo puede monetizar y llevar la parte que le corresponde a los levitas, o asistir a los pobres, asistir al huérfano, asistir al extranjero, a la viuda que no tienen medios de sustentarse por propio. Eso también lo determina el Eterno. En ese sentido que se pueden utilizar los diezmos, pero siempre en la tierra de Israel. Bien, entonces hay mandamientos que solamente se cumplen en la tierra de Israel y que no se cumplen fuera de Israel. Y Moshe quería entrar, pero sabe que no va a entrar. Entonces él se asegura para que sus hijos, o sea, todos los que están en la comunidad en ese momento, entiendan de las situaciones por las cuales pasó el pueblo de Israel y en las cuales en algunos casos provocaron también que el Eterno pueda decretar decretos fuertes sobre la comunidad. Como el caso de los Meraglim, que por causa de ellos estuvieron vagando 40 años en el desierto y esa generación fue enterrada en el desierto y esa generación no entró a la tierra prometida. Entonces nosotros también debemos tener cuidado en este tiempo escuchando estas instrucciones, este reproche de Moshe Rabenu. El reproche de Moshe Rabenu está cargado de amor. Lo que él quiere hacer allá y no lo va a poder hacer, quiere asegurarse que los que entran lo hagan y honren al Eterno y no se aparten de los caminos del Eterno. Por eso decíamos que nuestra función también difundir el conocimiento de la Torá a otras personas, siempre manifestando de que el objetivo central es aquí la devoción al Eterno, el servicio que le brindamos al Eterno, la obediencia que le tenemos que brindar al Eterno, al Creador, al Elohim de Israel. Y empieza a reprochar. Y habíamos dicho que el otro reproche al cual está haciendo uso Moshe Rabenu es el reproche antes de la muerte. ¿Dónde lo aprendió Moshe? Obviamente de nuestro padre Jacob, que antes de morir él reúne a todos sus hijos y les empieza a hablar personalmente algunos de sus virtudes y a otros de sus defectos.
pero los reprocha antes de morir. Y esas palabras que los hijos de Israel escucharon seguramente quedaron y formaron parte de su desarrollo en tiempo futuro. Entonces, un padre de familia tiene que saber cómo educar, instruir a sus hijos en el camino de la Torá. Y a veces el reproche motivado por el perfeccionamiento de los hijos, tiene que ir acompañado de amor. Hay personas que no se atreven a reprochar a sus hijos. Hay personas que no se atreven a reflexionar con sus hijos. Pero el reproche, cuando es motivado por el perfeccionamiento o el refinamiento de las cualidades del que lo va a escuchar, es muy apropiado hacerlo, mucho más si es miembro de nuestra familia. Y bueno, si hay oportunidad, si uno ya entiende de que su tiempo se está acabando y tal vez no va a tener otra oportunidad de ver a toda su familia unida, es en ese momento que también los puede reunir y en un tema reflexivo hablarles y decirles y encomendarles acciones a futuro. Eso también es muy bueno. Y eso es lo que está haciendo Moshe, pero a través del reproche, motivado por el amor al Eterno y el amor a esa comunidad. En ese sentido es que nosotros debemos manifestar nuestro apego al Eterno. Bien, y habíamos dicho que en cuanto a lo que Moshe empieza a hablarle al pueblo de Israel, quiero puntualizar algunos pasajes que leyó nuestro hermano Pablo. En el sentido, por ejemplo, dice, aquí está, en Devarim 1, el verso 9 y 10, dice, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Adonai vuestro Elohim os ha multiplicado y he aquí vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. ¿Recuerdan ustedes la promesa que le hizo el Eterno Abraham Avinu? En una oportunidad Abraham, que era ya considerado un siervo muy fiel al Eterno, el Eterno lo llama, él sale afuera y le dice que eleve su mirada y empiece a contar las estrellas del cielo. Y así como no se pueden contar las estrellas del cielo, entonces así será tu descendencia, también le dice el Eterno a Abraham Avinu. Entonces aquí es cuando Moshe Rabenu les recuerda el pacto que el Eterno hizo con Abraham, que serían como las estrellas del cielo, y que es más, en este momento ya son un gran número del pueblo de Israel, de los hijos de Israel. Y habíamos explicado que así como el Eterno, y nos dice el Salmo 147, que Él cuenta las estrellas y llama a cada una por su nombre, porque a pesar de que las estrellas son grandes en cantidades, son numerosas en cantidades, aún el Eterno las nombra cada una, sabe el nombre de cada una de esas estrellas. De la misma manera, a pesar de las situaciones del pueblo de Israel, el pueblo de Israel es como las estrellas del cielo, una gran multitud. En ese sentido, cada miembro de la comunidad de Israel, cada miembro del pueblo de Israel es importante ante los ojos del Eterno. Él también cuenta a sus hijos, Él también los toma en cuenta, así que usted por ningún motivo debe sentirse alguien insignificante o debe pensar que muchas veces el Eterno lo ha olvidado o que el Eterno no lo sigue a usted atentamente o que el Eterno ya no lo mira a usted. No, dice que el Eterno cuenta las estrellas del cielo y a cada una les llama por su nombre. Y a cada uno de sus hijos también Él los considera como las estrellas del cielo en este punto de las Escrituras. Entonces nosotros debemos entender cuán grande es el amor del Eterno, que Él toma presente a cada uno de nosotros, y nosotros no debemos por ningún motivo sentirnos insignificantes. Somos alguien que ha venido a este mundo para desarrollar un propósito en la voluntad del Eterno. Estamos bajo la atenta mirada del Eterno y además Él nos conoce. En ese sentido, cada uno de nosotros tiene que aprender a afrontar los desafíos que tiene para hacia adelante. No debe pensar que está solo. Si una mujer, tal vez una hermana o un hermano,
no le fue bien en la familia, no le fue bien en el matrimonio y hubo separación. Y vamos a poner el ejemplo de una hermana, y la hermana tuvo que hacerse cargo de la educación de sus hijos, tuvo que hacerse cargo ella sola de la manutención de sus hijos. Y en algún momento ella llega a pensar de que está sola. No, no está sola. Nosotros debemos entender de que nuestro Padre nos ama tanto y que Él jamás se ha olvidado de nosotros y a cada uno de nosotros lo conoce. Aunque usted piense que Él no lo toma en cuenta, Él está presente en cada uno de nosotros y está viendo nuestras acciones y está viendo nuestro comportamiento. Ese es el Creador. Ese es el Creador. Alguien que le da un valor a usted, aunque usted muchas veces no lo perciba así. De eso también habíamos hablado. Y otro aspecto que hemos hablado, y es específicamente en el verso 35, fíjense, Devarim, Deuteronomio 1, el verso 35, el verso 34 dice, Deuteronomio 1:34 dice, y oyó Adonai la voz de vuestras palabras. Esto fue cuando ellos se quejaron. Recordemos el evento hace 38 años atrás del instante en que Moshe está hablando estas palabras. Se envió espías a la tierra de Israel. Ellos no trajeron un reporte adecuado, no trajeron un informe adecuado de la tierra de Israel y hicieron que todo el pueblo de Israel llore sin motivo. Entonces, como dicen los sabios, ustedes lloraron sin motivo, yo les voy a dar motivos para que ustedes lloren a lo largo de la historia. Y esto sabemos que se relaciona con la fecha del 9 de Ab. El 9 de Ab, que lo vamos a experimentar este miércoles al ponerse el sol, hasta el jueves al ponerse el sol, que es un día de ayuno para todos nosotros. Y es el día de ayuno porque es el 9 de Ab. Y el 9 de Ab, ¿qué es lo que sucede? Decretos, a lo largo de la historia han sucedido decretos muy fuertes para el pueblo de Israel. Y por ejemplo, el pecado de los Meraglim, por ejemplo, en esa fecha coincidentemente se destruyeron los 2 templos. En esa fecha se decretó la expulsión de los hijos de Israel, de los judíos de la península ibérica, de España y Portugal. Y se han hecho muchas persecuciones. En realidad, en esta fecha del 9 de Ab, el 9 de Ab, son fechas en las cuales se ayuna para tratar de aplacar en parte todos los decretos que se han manifestado en contra del pueblo de Israel. Entonces, aquí en ese contexto es que dice Moshe, después de haber escuchado la comunidad de Israel el reporte de los espías, ellos lloraron y se quejaron y dijeron que el Eterno los odiaba, que el Eterno los odia. Miren cómo puede ser esa situación de que las personas lleguen a pensar de que el Eterno en un momento los odia, cuando más bien hemos dicho que todas las situaciones adversas que nosotros tenemos son oportunidades para refinarnos, para elevarnos, para aumentar en la fe, para agradar al Eterno en nuestro servicio, sin importar las condiciones en las cuales nos encontramos. Pero cuando usted no tiene la percepción adecuada, usted puede llegar a pensar hasta que el Eterno los odia. Y ese es un pensamiento de falta de emuná, ese es un pensamiento de los incrédulos, ese es un pensamiento de aquellos que de verdad están muy influenciados, no por el concepto de la Torah, sino están muy influenciados por otro tipo de palabras, no las palabras de la Torah. Y ellos renegaron del Eterno, se enojaron contra el Eterno y le dicen: el Eterno nos sacó de Egipto para traernos a morir a mano del cananeo, porque nos han dicho que sus ejércitos son más grandes y fuertes que los nuestros. ¿Para qué nos trae aquí? Para que muramos en el desierto con espada. Y ustedes saben todo aquello que ya estudiamos en la porción Shelach Leha. Entonces vemos nosotros que Moshe en ese contexto les dice, en Devarim 1:34, dice: y oyó Adonai la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que había de dar a vuestros padres. Ninguno de esa generación va a ver la tierra, o sea, va a entrar a la tierra que el Eterno le había prometido dar a sus padres, excepto Caleb, hijo de Jefuné. Él la verá, a él le daré la tierra que pasó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Adonai. También contra mí se enojó y se airó Adonai por vosotros y me dijo: tampoco tú entrarás.
tampoco tú entrarás. Y así le dijo a Moshe, tampoco tú entrarás. Entonces, aquí vemos nosotros que ya con el pecado de los Meraglim, inclusive eso involucró ya a Moshe Rabenu. Al decir que nadie entraría excepto Caleb y Yehoshua, eso involucraba también de que Moshe Rabenu no iba a entrar a la tierra prometida. Y así como Aarón y Miriam habían muerto, así también se entendía de que Moshe Rabenu iba a morir antes de entrar a la tierra prometida. Y es en ese contexto, Moshe actualmente, cuando dice estas palabras, él sabe que ya el día de su muerte está cerca, que él ya no va a estar con el pueblo de Israel, que él ya no va a estar con los hijos de Israel. Pero él se está asegurando para que recapaciten, reflexionen y se fortalezcan en emuná y no cometan los errores de falta de fe que cometieron sus padres. En otras palabras, Moshe es por amor lo que les está diciendo este reproche, para que ellos tengan la fortaleza necesaria, evalúen la situación y cuando estén en la tierra prometida se mantengan en fidelidad con el Eterno, porque si no son fieles con el Eterno, se sabe que el Eterno los va a hacer que la tierra de Israel los vomite, los expulse. Y relacionando esto con lo que dice el profeta Isaías, ustedes han leído el profeta Isaías en la visión que él recibe, les habla de cómo ellos no se están comportando, cómo aquellos que ya estando en la tierra de Israel, cómo aquellos que estando ya viviendo en la tierra de Israel no se están comportando a la altura de la Torá, no se están comportando de acuerdo a la voluntad del Eterno. Y les dice, miren, el Eterno, es más, fíjense, los compara a un burro y a un buey. El burro se sujeta a su amo, el buey lo mismo, pero Israel no se sujeta al Creador. Está en un nivel inferior, peor que estos animales. No reacciona o no analiza la situación, sino que su condición de verdad de ellos no es espiritual. Y también les dice que ya el Eterno se cansó de haber recibido los sacrificios de ese pueblo, porque este pueblo no entiende. Ya se hartó de que ellos traigan sacrificios, pero no hay cambio interior, no hay cambio en su ser interior. El compromiso con el Eterno no es genuino. Y de eso tenemos que cuidarnos nosotros. De eso también tenemos que cuidarnos nosotros. Cuando no estamos comprometidos con la integridad, cuando no estamos comprometidos con los principios de la Torá, tenemos que cuidarnos mucho de eso. Ese pueblo creyó que eso, la destrucción del santuario, como les estaba profetizando Isaías, eso era algo que no se puede dar, es algo que ellos no podían creer que suceda, que se pueda llegar a tal punto. Pero ustedes saben, la historia nos dice que después de Isaías viene Jeremías, y en días de Jeremías se destruyó el santuario. Es decir, que esa generación no escuchó las palabras del Eterno. Y ahora Moshe está tratando de que esta generación sí escuche las palabras. Y esa es nuestra misión, transmitir el mensaje del Eterno, a pesar de que lo que decimos, a pesar de lo que expresamos, sea risorio para otras personas. Sea algo que tal vez digan, wow, esto no creo que llegue a pasar, esto no creo que llegue a suceder. Pero sucedió. Ellos nunca pensaron que el santuario se iba a destruir. ¿Cuándo? El 9 de Ab. Ellos no pensaron que el segundo santuario, no creyeron al profeta, no creyeron al Mashiach. El Mashiach les habló, miren, si ustedes no hacen teshuvá verdadera, les aseguro que este santuario que ustedes alaban, que admiran, va a ser destruido. No escucharon a ese profeta, así como el Eterno envió al profeta Isaías y al profeta Jeremías. La comunidad de Israel tuvo su profeta. La destrucción del segundo santuario no vino sin advertencia para el pueblo de Israel. Pero como el pueblo, nuestros hermanos de la casa de Judá, actualmente no reconocen a Yehoshua como el Mashiach, para ellos aparentemente las circunstancias se dieron sin advertencia. Pero nosotros sabemos que el Mashiach estuvo ahí diciéndole teshuvá, porque si ustedes no se arrepienten, ciertamente en sus pecados morirán.
De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra de toda la hermosura de este edificio que ustedes ven. Hubo profeta en medio de su tierra, pero no lo creyeron. No creyeron ellos que eso iba a poder llegar a pasar. Sin embargo, pasó en el año 70 de la era común y un 9 de Ab se destruyó el segundo santuario. Por eso este Shabbat se llama Shabbat Hazón y por eso esta porción de la Torá la leemos hoy, siempre previo al 9 de Ab. Porque tenemos que escuchar, hermanos, las palabras de Moshe Rabenu. Tenemos que escuchar las palabras de Isayahu. Tenemos que escuchar las palabras del Mashiach. Si no hay teshuvá verdadera, si no hay arrepentimiento sincero, si no hay cambio de actitud en nuestras vidas, si no hay un compromiso con la Torá, si seguimos viviendo nosotros en una situación alejado del compromiso con el Eterno, situaciones similares nos pueden llegar a pasar. Nuestra hermana acaba de leer lo que está escrito en Gidgalut, Apocalipsis capítulo 2, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y esa iglesia tiene muchas cualidades, pero algo dejó de hacer, que olvidó su primer amor. Olvidó su primer amor. Todo lo hace, pero no está manifestando en su vida, no está manifestando en su ser interior, hacerlo por las motivaciones adecuadas. Antes todo lo motivaba en la misericordia. Todo era motivado por el amor al sufrimiento de los demás. Antes seguramente usted tenía una conexión con el Eterno muy fuerte en cuanto de ver el sufrimiento de los demás y ser motivado a ser utilizado por el Eterno para ayudar a los demás. Pero hoy usted solamente se está ocupando de usted hace las cosas, usted celebra Shabbat, usted celebra las festividades, usted hace muchas cosas, pero ha dejado el primer amor. Ha dejado de comprometerse con el Eterno sinceramente y con su prójimo. Y el Eterno no cambia, hermano. El Eterno no cambia. Si Israel no está a la altura de la Torá, es expulsado de la tierra. Si Israel no cambia de actitud, por más sacrificio, por más obras que haga, por más situaciones que hagan, pero si el corazón no ha cambiado, si no ha escuchado las palabras de Hashem, si no ha escuchado las palabras de su siervo Moshe, de su siervo Isayahu, de todos los profetas, David, Hamelech, de Yehoshua, el Mesías, si no tiene ese compromiso con su vida, entonces lo más seguro es que va a pasar lo que les pasó a ellos. Por eso es que nosotros hoy es cuando más debemos comprometernos. Y si usted puede el 9 de Ab, disponer un tiempo de ayuno, hágalo. Esta fecha, por eso es que Devarim nos trae, por eso es que se lee en esta oportunidad este libro, para que usted pueda tomar conciencia y aprender a escuchar las palabras desde lo más profundo de su interior. Cada uno de nosotros busca esa conexión con el Eterno, es verdad. Cada uno de nosotros busca estar cerca del Eterno. La cosa es en qué condiciones, cómo quiere tener esa conexión con el Eterno. Eternamente. Yo no le digo que no guarde el Shabbat, no le digo que no celebre las festividades. Eso lo puede hacer, pero sin dejar de hacer las obras primeras. Motivados por la misericordia, motivados por el compromiso, motivados porque hay que enaltecer el nombre del Eterno. Y hoy nosotros nos encontramos seguramente al borde de la redención. Estamos pronto a entrar al tiempo de la redención final, la redención que va a alcanzar en todas las naciones.
Entonces estas palabras de Moshe Rabenu, las palabras de Isaías y las palabras de Yehoshua y de sus seguidores son muy precisas para este tiempo. Son muy precisas para este tiempo. Esa comunidad de Éfeso probaba si los apóstoles eran apóstoles, los que se decían apóstoles eran apóstoles, los probaba, verificaba y también rechazaba algunas obras, la de los nicolaitas. Pero tenía algo en su contra, que habían olvidado las primeras obras, habían olvidado el primer amor. Entonces cuando Isaías le dice a su pueblo, ya estoy hastiado, ustedes son como Sodoma y Gomorra, sí les dice el profeta, a un pueblo que asistía a los templos, a un pueblo que asistía con los korbanot, los sacrificios, pero no hay cambio en su corazón. Como dijo el Mashiach, el temor de Elohim simplemente es un mandamiento de hombre, porque lo aprendieron de alguien, pero no lo internalizaron en su alma. Entonces no comprendieron verdaderamente el significado. ¿Cómo estamos nosotros escuchando la palabra del Eterno? Se internaliza en nuestra vida, da fruto en nuestra vida, se manifiesta al interior de nuestra vida. ¿Cómo la estamos escuchando? A todos nos gusta el Shabbat, a todos nos gustan los días de estudio, a todos nos gustan las festividades. Pero sabe que el Eterno mira más allá de eso. Eso está bien, pero mira más allá de eso. Entonces escuchemos los reproches de Moshe, porque es un mensaje para todas las generaciones. Escuchemos la voz de Isaías. No todo tiene que hacérselo religiosamente o por costumbre. Tiene que estar acompañado de una introspección, tiene que estar acompañado de un compromiso verdadero. Escuchemos al Mashiach. Si vosotros no os arrepentís, ciertamente en vuestros pecados moriréis. Pero tengo algunas cosas contra ti, que has dejado a tu primer amor. Y la redención ya está a las puertas. La redención ya está a las puertas. Estamos ahí al borde del Jordán. De aquí a poco unos entran y otros no entran a la era del mundo por venir. En condiciones espirituales estamos hablando, en condiciones espirituales, obviamente. Entonces, hermano, para terminar, hablábamos también en esta porción de la Torá de Devarim, capítulo 3, el verso 21 y el verso 22. Esto lo estudiamos el día jueves, no pudimos enviar el audio al grupo y quisiéramos compartirlo porque es también algo muy importante. Fíjense lo que dice Moshe Rabenu a toda esta comunidad en el capítulo 3 de Devarim, Deuteronomio 3, verso 21, dice así: ordené también a Yehoshua en aquel tiempo diciendo, tus ojos vieron todo lo que Adonai vuestro Elohim ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Adonai a todos los reinos a los cuales pasarás tú. O sea, que tienen que luchar, ¿no? Para obtener posesión de la tierra prometida. Es una promesa, el Eterno ya la entregó, pero usted la tiene que tomar, usted tiene que luchar, usted tiene que esforzarse. Las bendiciones vienen con esfuerzo, ¿ya? La oración es importante, pero actuar de acuerdo a la Torá también es importante. Esforzarnos para no transgredir los principios de la Torá también es importante, y eso es lo que más nosotros debemos entender. Las luchas personales verdaderamente son las internas.
Es lo que vino a hacer el Mashiach. El Mashiach vino a enseñarnos a batallar internamente. Lo más difícil es la batalla interna. Es trabajar en el ser interior. Por eso Él dice que no vino a traer paz. Él va a venir a traer paz para Israel en el sentido físico con todas las naciones. Pero en su primera misión Él vino a traer disensión. Él vino a trabajar internamente en nuestro ser. Esas son las batallas más fuertes. Esas son las batallas del Mashiach. Vivir de acuerdo a la Torá y luchar por establecer la Torá en la vida propia. Y dice aquí el verso 22: no los temáis, porque Adonai vuestro Elohim es el que pelea por vosotros. Cuando una persona, la conexión con el Eterno es de manera religiosa, también él empieza a pensar o a confiar de que sus logros también son personales y de que el Eterno no tiene intervención alguna. Pero una persona que sabe que no hay nada en este mundo que se haga sin la voluntad del Eterno, como habíamos leído el día jueves, el Mashiach nos decía que no temamos, porque así como el Padre tiene cuidado de los pajarillos, ¿cuánto más valemos nosotros? Que aún todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Y termina diciendo: no temáis, no temáis. Nosotros no debemos temer ante las situaciones que actualmente vemos que se van gestando, porque para poder entrar al mundo por venir, al mundo de paz y seguridad, este mundo que está muy corrompido, este mundo que se ha pervertido a tal extremo, no hay institución humana. Escuche bien, hermano, no hay institución humana. No hay organización humana, no hay tratados internacionales de gobiernos humanos, no hay políticas internacionales de gobiernos terrenales que puedan cambiar ya esta situación. Me decía mi esposa que el próximo objetivo del gobierno mundial, de todas las situaciones que estamos viendo, es Sudamérica. ¿En qué sentido? De que ya se ha implantado muchas cosas en la parte del mundo del norte, Europa, Asia, Norteamérica, donde se ha aprobado el aborto, donde el aborto es algo ya de la cultura, es algo legalizado. Se han aprobado las uniones maritales, ustedes saben a las que me refiero. No estamos en contra de las personas que tengan esa determinación, porque es una determinación, no es algo innato del alma, es una determinación. Las personas nacen hombres o mujeres, pero en el proceso se hacen de acuerdo a lo que alimentan su mente, de acuerdo a cómo vivieron en su familia, así van alimentando su ser interior y así van manifestando luego sus decisiones. Y bueno, ahora eso ya se ha manifestado en el norte, es decir, que nadie tiene derecho a hablar ni a exigir moral de nadie, y cada uno es dueño de su cuerpo y cada uno hace con su cuerpo lo que quiere, y obviamente muchas de esas decisiones violentan principios de la Torá. Según lo que dice un analista se llama César Vidal, él dice: de acuerdo a todo lo que ya se va discerniendo, el próximo objetivo es corromper Sudamérica. Es Sudamérica. Para tener el gobierno mundial es Sudamérica. Es que en Sudamérica empiecen a manifestarse leyes en ese sentido, todo eso sea legal. Y de esa manera el gobierno, la nueva tendencia para el gobierno mundial es poder dar libertad al individuo y no hacia la comunidad, no hacia la sociedad. Pero nosotros sabemos que la Torá hay que vivirla individualmente, pero tiene responsabilidades hacia el prójimo, tiene responsabilidades hacia la comunidad, hacia la sociedad. Se trata de transformar este mundo, se trata de convivir en este mundo en armonía entre todos. Pero ahora el gobierno mundial no, le da solamente dominio y autoridad al individuo. Y el individuo, si quiere, aborta, el individuo, si quiere, se exhibe públicamente delante de los ojos de las demás personas. ¿Y quién le va a poder decir algo? ¿Quién le va a poder decir algo? Ahora el individuo, si quiere, forma una familia con miembros del mismo sexo y se van a un lugar donde todos viven con hijos, con niños que no tienen esas tendencias, pero tienen que soportar esas costumbres, tienen que soportar
esas vivencias. ¿Por qué? Porque ahora ellos tienen poder y derecho. Entonces este mundo a lo malo le está llamando bueno y a lo bueno le está llamando malo. ¿Y quién puede cambiar esto? No, nosotros tenemos que prepararnos, porque el único que va a cambiar todo esto es el establecimiento del reino del Eterno. Y no va a venir como un proceso diplomático, no va a venir como un proceso de normas, un proceso de políticas. No, esto va a venir por la fuerza. Ya no hay forma de revertir la corrupción que hay en el mundo. Son más los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz. Entonces, esto va a cambiar solamente violentamente y por intervención divina. No hay otra fuerza que pueda cambiar el orden de los hechos que están aconteciendo a nuestro alrededor. En ese sentido, no debemos temer lo que viene, hermano. No tema. Como le dice aquí Moshe a Yehoshua, no temáis, porque Adonai, vuestro Elohim, es el que pelea por vosotros. Ustedes no tienen que temer lo que va a venir de aquí adelante. Como dice el Mashiach, no debemos temer. Si el Eterno tiene cuidado de los pajarillos, ¿cuánto más valemos nosotros ante sus ojos? Porque somos como las estrellas del cielo y Él nos conoce a cada uno por su nombre. Y además Él va a pelear por nosotros. Algunos de nosotros, tal vez todos, como dicen algunos, todos nosotros, tal vez durmamos antes de tiempo, pero cumpliendo con nuestra labor. Es una forma de santificar el nombre del Eterno. Otros tendrán la posibilidad de ver el establecimiento del reino, tal vez nosotros. Pero no temamos. Todas nuestras acciones de aquí adelante no tienen que ser motivadas por el temor, sino por la confianza, por la fe. Todo lo que se establezca en este mundo está bajo el control del Eterno. Son momentos de oscuridad, pero cuando la noche está avanzada, cuando la oscuridad de la noche es más intensa, nos indica que el día está a punto de resplandecer. La redención está a las puertas. Y en este tiempo de oscuridad, donde ya no tenemos voz ni voto, donde ya no nos podemos oponer a lo que se está estableciendo en muchas nacionalidades, en muchos países, donde ya no podemos inferir nosotros, lo único que nos resta es fortalecernos en esta palabra. No temamos. No tema, hermano. Usted no haga sus acciones, no las motive por el temor, sino usted trate de buscar la guía del Eterno. Trate de buscar la guía del Creador. Que sea el Creador el que le vaya manifestando lo que tiene que hacer. Pero si en el proceso hay sufrimiento, si en el proceso hay dolor, no tema. La redención ya está muy cerca. La redención está a las puertas. No podemos vender nuestra primogenitura por tener confort y comodidad en este sistema mundial de cosas. ¿Pero qué va a comer mi hijo? ¿Con qué nos vamos a alimentar? ¿Cómo vamos a trabajar? No, yo tengo que hacer muchas cosas. No estamos aislados de este mundo. No tema, hermano. Usted busque la guía del Señor. El Señor hará. Si usted hace su parte, el Señor hará su parte. Y usted no va a salvar ni perder su alma ni su vida, porque usted no es capaz de hacer nada de eso, ni siquiera de añadir un codo a su estatura. Ni siquiera para eso. Todo está determinado por el Eterno. Si nos guiamos por la Torá, nos guiamos por los principios de la Torá, Él va a considerar nuestro ser, pero no debemos temer. Nos lo dice Moshe, nos lo dice el Mashiach. Confianza, emuná, fe y confianza, emuná y bitajón. Y cada uno de nosotros al fin del día podrá tener una sonrisa con seguridad. Pero si nos apartamos de los preceptos del Eterno, todo lo que Moshe está diciendo y todo lo que Isaías dijo y todo lo que el Mashiach manifestó, también se puede
se puede llegar a dar. Entonces, nos queda simplemente fortalecernos en la Torá, fortalecernos en su amor, tratemos de difundir la Torá lo más que podamos, hasta donde estén nuestras posibilidades, hagamos todo lo posible, y por eso es importante que nos organicemos como comunidad de aquí en adelante, como vamos a desarrollar nuestras actividades. Bueno, que el Eterno les bendiga y les guarde. Shabbat Shalom para todos.